The Morning Finance, jueves 20 de agosto. El mercado está descubriendo que el verdadero problema no son las tasas, sino quién puede controlarlas. Hay algo extraño ocurriendo en los mercados. Estados Unidos está intentando bajar el costo de financiar su enorme deuda, mientras la Reserva Federal mantiene abierta la posibilidad de volver a subir las tasas. El Tesoro está interviniendo cada vez más activamente en el mercado de bonos. Trump está intensificando la presión económica contra Irán, y al mismo tiempo, Washington intenta reducir las tensiones comerciales con Canadá. A primera vista parecen historias completamente diferentes, pero todas esconden la misma pregunta: ¿quién está empezando a controlar realmente el precio del dinero? Porque si las tasas de largo plazo permanecen elevadas, financiar la deuda estadounidense se vuelve más caro. Si la Fed endurece su postura, el problema puede agravarse. Si Trump aumenta las tensiones geopolíticas, puede subir el precio del petróleo y reavivar la inflación. Y si todo eso ocurre al mismo tiempo, el mercado podría enfrentarse a algo mucho más incómodo que una simple tasa de interés alta. Podría enfrentarse a una batalla entre el gobierno, la Reserva Federal y los inversionistas por decidir cuánto cuesta realmente el dinero. Y hoy apareció una señal particularmente importante. El Tesoro acaba de duplicar sus recompras de bonos. Pero antes de entender por qué eso importa, hay que mirar aquello que está obligando a Washington a actuar. Durante años, los inversionistas se acostumbraron a pensar en las tasas de interés como una decisión de la Reserva Federal. La Fed sube, la Fed baja, el mercado reacciona. Fin de la historia. Pero esa lógica empieza a quedarse corta. Porque Estados Unidos tiene un problema adicional. Necesita financiar enormes cantidades de deuda, y para hacerlo necesita compradores dispuestos a prestar dinero durante muchos años. El problema es que esos compradores están exigiendo una mayor compensación. Los rendimientos de largo plazo permanecen elevados. Y eso cambia completamente el tablero. Porque una tasa elevada durante unos meses puede ser incómoda. Una tasa elevada durante años puede convertirse en una carga estructural para toda la economía. Y ahí aparece el primer protagonista de esta historia: el Tesoro estadounidense. El Tesoro entra en escena. Scott Bessent está intentando hacer algo que normalmente no asociaríamos directamente con el Departamento del Tesoro: influir en las condiciones del mercado de bonos de largo plazo. El Tesoro anunció que al menos duplicará sus operaciones de recompra en vencimientos de entre 10 y 30 años. ¿Por qué? Porque recomprar determinados bonos puede ayudar a mejorar la liquidez y modificar la composición de la deuda que circula en el mercado. Pero hay una lectura más profunda. Washington está demostrando que no quiere quedarse sentado esperando a que el mercado decida cuánto debe pagar Estados Unidos por financiarse. Y aquí aparece la contradicción. El gobierno quiere contener los rendimientos, pero el mercado sabe que Estados Unidos necesita seguir emitiendo deuda. Es como intentar bajar el precio de una mercancía mientras simultáneamente anuncias que necesitas comprar cantidades enormes de ella. Por eso algunos inversionistas empiezan a preguntarse si esta estrategia tendrá un efecto secundario. ¿Qué ocurre si el mercado interpreta estas medidas como una intervención cada vez mayor? Porque si la confianza se deteriora, los inversionistas podrían exigir todavía más rendimiento. Y entonces la solución podría convertirse parcialmente en el problema. Pero hay otra institución observando todo esto: la Reserva Federal, y sus últimas minutas dejaron una señal que complica todavía más el panorama. La Fed no ha cerrado la puerta. Ayer conocimos las minutas de la reunión de julio, y el mensaje fue menos tranquilizador de lo que muchos inversionistas querían escuchar. Algunos participantes consideraron que podría ser necesario endurecer nuevamente la política monetaria si la inflación deja de disminuir. En otras palabras, la Fed todavía no considera completamente ganada la batalla contra la inflación. Esto es particularmente importante porque el mercado laboral empieza a mostrar señales de debilitamiento. La inflación se ha moderado gradualmente, y eso normalmente sería suficiente para comenzar a pensar en una política monetaria más flexible. Pero aquí aparece otra contradicción. El mercado quiere tasas más bajas. El gobierno quiere menores costos de financiamiento. Pero algunos funcionarios de la Fed todavía contemplan tasas más altas si la inflación vuelve a amenazar el objetivo. Entonces tenemos tres fuerzas empujando en direcciones diferentes. Washington quiere abaratar el financiamiento. La Fed quiere mantener abiertas sus opciones. Y los inversionistas quieren saber cuál de los dos terminará imponiéndose. Pero todavía falta una pieza. Porque si Estados Unidos aumenta la presión económica sobre Irán, puede alterar precisamente aquello que la Fed está vigilando: la inflación. El petróleo se convierte en el factor oculto. Trump acaba de intensificar la presión económica sobre Irán.
La nueva ofensiva busca bloquear mecanismos financieros y logísticos utilizados por Teherán para comercializar petróleo. Y el objetivo no es solamente Irán. También hay presión sobre los países que mantienen relaciones comerciales con el régimen. China es particularmente importante porque continúa siendo el principal comprador del petróleo iraní. Mientras tanto, las tensiones en la región aumentan. Emiratos Árabes Unidos rompió vínculos económicos con Teherán y algunos petroleros han evitado cruzar por el estrecho de Hormuz después de recientes ataques. Y aquí aparece algo que el mercado financiero entiende perfectamente. El petróleo no necesita dispararse para convertirse en un problema. Solo necesita dejar de bajar. Porque si la energía permanece elevada mientras la inflación todavía no está completamente derrotada, la Fed tiene menos espacio para recortar. Y entonces las tres historias empiezan a conectarse. El Tesoro quiere menores rendimientos. La Fed quiere mantener control sobre la inflación. Y la geopolítica puede introducir una nueva presión sobre los precios. Pero mientras Washington aumenta la presión sobre Irán, está haciendo exactamente lo contrario con otro de sus grandes socios comerciales. Canadá. Washington cambia de estrategia. Después de semanas de tensión comercial, Estados Unidos y Canadá avanzan hacia un acuerdo tentativo. Los aranceles sobre determinadas exportaciones canadienses de acero y aluminio podrían reducirse a 25%. Y los aranceles sobre automóviles no estadounidenses exportados desde Canadá podrían bajar del 25% al 15%. Todavía no es un acuerdo definitivo. Pero la señal es importante. Porque mientras Trump endurece la presión sobre Irán, está buscando reducir la tensión con Canadá. Eso revela una estrategia mucho más selectiva. No se trata simplemente de aumentar aranceles contra todos. Se trata de decidir dónde presionar y dónde negociar. Y para los inversionistas, eso importa. Porque una guerra comercial generalizada puede alimentar inflación, reducir comercio y aumentar incertidumbre. Un acuerdo con Canadá, en cambio, puede quitar una fuente de presión. Pero incluso si Washington consigue estabilizar el frente comercial, el problema de fondo continúa. El costo del dinero. Y mientras los gobiernos intentan influir en ese costo, algunas empresas están demostrando que existe otra forma de sobrevivir al entorno actual. Crecer donde el mercado menos lo esperaba. Una empresa que cambió de historia en horas. Miremos a Moderna. Sus acciones llegaron a dispararse cerca de 150% después de que una vacuna personalizada contra el cáncer alcanzara sus objetivos en un ensayo clínico de fase 3. El tratamiento, desarrollado junto con Merck, combina la vacuna con Keytruda para pacientes con melanoma de alto riesgo. El resultado fue una reducción en la recurrencia o propagación del cáncer frente al uso exclusivo de Keytruda. Y el mercado reaccionó inmediatamente. Merck también subió más de 11%. Pero hay algo importante aquí. Todavía faltan datos sobre supervivencia y duración del beneficio. Es decir, el mercado está valorando hoy una posibilidad futura. Y eso nos recuerda algo esencial sobre las bolsas. Los mercados no compran solamente lo que una empresa gana hoy. Compran lo que creen que podría ganar mañana. La historia de Moderna es precisamente eso. Expectativas. Y esa misma lógica aparece en otra operación mucho más relacionada con la inteligencia artificial. Stripe acordó adquirir OpenRouter por $7.500 millones. Una startup que apenas en mayo había alcanzado una valuación de 1.300 millones. ¿Por qué pagar tanto? Porque OpenRouter funciona como una especie de intermediario inteligente entre empresas y modelos de IA, permitiendo distribuir solicitudes entre diferentes modelos para optimizar costos y desempeño. Stripe no está comprando solamente tecnología. Está intentando posicionarse alrededor del lugar donde cada vez más empresas van a gastar dinero. La infraestructura necesaria para utilizar inteligencia artificial. Y aquí aparece otro patrón. Mientras las tasas, la deuda y la geopolítica generan incertidumbre, el capital continúa persiguiendo aquello que cree que puede transformar la economía. IA, biotecnología, infraestructura. Pero esa búsqueda también está ocurriendo fuera de Estados Unidos. Y México empieza a mostrar una versión propia de esta misma historia. México, el mismo problema, otro escenario. México tiene hoy una pregunta parecida a la de Estados Unidos. ¿Qué tan rápido puede bajar el costo del dinero sin perder el control sobre la inflación? Banxico mantiene actualmente la tasa de referencia en 6.50%. Y las minutas de su última reunión pueden ofrecer pistas sobre qué tan cómoda está la Junta de Gobierno con la trayectoria futura. Porque lo que suceda con las tasas mexicanas no ocurre en aislamiento. México está conectado con Estados Unidos mediante comercio, inversión, tipo de cambio y cadenas de suministro.
Y mientras Washington intenta controlar sus costos de financiamiento, Banxico también necesita evaluar cuidadosamente cuánto espacio tiene para mover las tasas. Pero el caso mexicano ofrece una segunda lección. No todas las empresas están esperando a que el dinero se vuelva más barato. Algunas están buscando crecer ahora. Megacable e Easy captaron casi 1.2